Antes de empezar este video, te voy a dejar dos ideas. La primera, representada en el libro 1984, es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. La segunda, representada en el libro Un mundo feliz, es: la dictadura perfecta parecería una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos no tendrían ni libertad de escapar. ¿En qué mundo crees que vivimos? Hace poco en la comunidad hispanohablante ha ardido el tema del juicio de Ismael Prego, más conocido como Wismichu, en parte por la gran exposición que le ha dado el que acusó, Daniel Santomé, más conocido como Dallas Review. Ahora bien, no vengo a hablar de eso, para eso tienen los videos de 1 hora. Lo que pasa es que me encontraba de vacaciones y no tenía nada mejor que hacer, así que decidí entrar en un lugar que personalmente odio: Twitter. Y pues me puse a ver lo que hay ahí, y la verdad no me sorprendió, pero tampoco lo sentí normal. El odio que hay entre unos a otros ahí es bestial. Es increíble cómo puedes hacer que dos grupos de personas se odien tanto, por algo en lo que no tienen nada que ver. Creo que en todo lo que revisé del hilo no pude ver ninguna cosa positiva. Ahí fue cuando dije: un momento, esto no es para tanto. Tal vez juzgué mal a Twitter. Resulta que a diferencia de Twitter soy más adicto a Facebook, aunque bueno, tampoco soy tan adicto. Ya saben a quién soy adicto. El detalle es que en Facebook tampoco es un mar de rosas. Lo que quiero llegar es que, sí, claro, las redes nos trajeron más comunicación que en cualquier época de la historia. ¿Pero a qué costo? ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Lo de la guerra y la dictadura perfecta. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, leí dos libros que me marcaron de por vida. Los dos muy famosos. Uno es 1984, de George Orwell, y el otro es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Ambos muestran sociedades distópicas, pero con dos diferencias fundamentales. En 1984, este mundo distópico se basa en la opresión y en un gobierno totalitario. Y bueno, todos sabemos cuál es la vida en un gobierno así. Por el otro lado, está Un mundo feliz, en el cual se plantea un mundo en el que las necesidades básicas están cubiertas. No hay hambre ni pobreza. Sin embargo, todos estos avances están a costa de la aniquilación de otras cosas, como la religión, la filosofía, la literatura, la ciencia, etc. Solo quiero que te quedes con estas ideas por ahora, ¿ok? Vamos a las redes. No es mentira que las redes nos dan un espacio para publicar nuestras ideas, ya sea de manera pública o privada, mostrar nuestra identidad o permanecer en el anonimato. El problema es que a través de una pantalla es más difícil mantener una comunicación con otro ser humano de manera natural. Si en la vida real vas e insultas de todo a alguien, sobre todo si ese alguien es conocido, pueden pasar dos cosas: asustarte porque se enojó y te va a poner una paliza, o puedes ponerse triste porque a lo mejor lastimaste a alguien que quieres. En las redes sociales, ¿cómo carajo se supone que sepas lo que siente la otra persona? Tú no sabes las circunstancias en las que esa persona publicó eso que te hizo enojar tanto. Tal vez hablaras con él y entenderías su punto de opinión, pero el algoritmo sabe que a ti no te interesan esas cosas. Por eso lo que se te enseña en tu Facebook, Twitter o otras redes es solo aquello que te importa y que te da la razón. El problema es que todos ven cosas que también les da la razón a ellos y que también solo les importa a ellos. Está matando nuestro pensamiento crítico y también nuestra forma de comunicar ideas. Si te fijas, cada vez los contenidos más recomendados son pura basura que se consume en segundos. ¿Nadie de verdad se pregunta si esto de verdad importa? Ahora bien, no solo estamos matando el pensamiento crítico, sino nuestra capacidad de concentrarnos. El hecho de que los contenidos sean asquerosamente rápidos es que de esa manera estás más tiempo en la pantalla, consumiendo anuncios. Desde este punto de vista, tú no eres el cliente, sino la empresa que pone los anuncios. Ellos son los verdaderos clientes, y este feed infinito de pura basura tiene como objetivo hacerte adicto y seguir consumiendo estos contenidos cortos. El problema con eso es que nadie se está concentrando en nada, y eso está matando nuestra capacidad de concentrarnos. Además, hay otra cosa que estamos destruyendo también. Quiero hacerte una pregunta. Ven, acércate. ¿Tienes buenas ideas? Créeme, si la respuesta es no, no te sientas mal. Literalmente soy tan adicto a YouTube que tengo que apagar el internet para sacar unas cuantas ideas, y la verdad no son tan buenas, ¿para qué te miento? Lo que ocurre es que tus mejores ideas aparecen cuando estás aburrido. Es el momento en el que el silencio predomina y tu mente divaga, es natural. ¿Y qué es lo que haces cuando estás aburrido? Tomar el celular y ver Facebook, Instagram o lo que sea. El maldito problema es que en esos momentos de silencio es en el que tienes tus mejores ideas. Pero aguarda un momento. ¿Qué coño tiene que ver el título de este video y las ideas que te mostré antes? Pues mira, después de ver que las redes sociales deshumanizan grupos de personas, joden nuestra capacidad de concentrarnos y además nuestra capacidad de hacer nuevas ideas, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Eres feliz? Según la estadística,
Los suicidios han aumentado en los últimos años. Aproximadamente 800.000 personas al año se quitan la vida. Y a primera vista podemos decir que sin razón. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo ahora? Es uno de los mejores momentos para existir. Tienes acceso a toda la información de la historia en tu bolsillo. Ya ni siquiera hay información. Tienes acceso a contenidos increíbles a los que ni siquiera tienes que pagar. El problema es que las personas que manejan las redes saben una cosa. Hay 4 tipos de contenido que existen. Los que te ponen triste, los que te ponen feliz, los que te dan risa y finalmente los que te hacen enojar. Las redes generan un ambiente en el que el odio entre masas es constante, porque saben que el enojo despierta una parte de nuestro instinto más primitivo de defensa. Porque seamos honestos, no nos gusta que piensen diferente a nosotros. Además de que en las redes, mucha gente muestra su lado más perfecto. Entonces, si desde tu punto de vista llevas una vida de mierda, aunque tengas cosas que muchos envidian, como el internet para ver este video, y estás constantemente viendo que los demás tienen una vida perfecta, aunque no sea cierto, vas a pensar que eres el único que tiene problemas. Y lo único que finalmente cierra este punto es que cada vez las noticias solo muestran catástrofes. Y si siempre estás viendo que el mundo está peor, aunque no sea cierto, que todo el mundo vive mejor que tú, aunque también muchas veces no es cierto, probablemente lo mínimo que sientas es tristeza acerca de tu vida. Y si entonces las redes y los medios cada vez generan estos entornos en los que se destruye nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad para concentrarnos, las nuevas ideas que puedes tener, y además de todo esto, destruir nuestra salud mental, ¿puedes decirme que de verdad eso te hace feliz? Y mira, si tu respuesta es sí, tampoco me sorprendería. Con todo lo anterior, ¿ya entendiste de qué hablaba? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fuerza. ¿Qué más tenía que decir Aldous Huxley? The dictatorship of the future, I think, will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do, partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime,